Muy bien, saludo a todos los alumnos del seminario. Hemos llegado así a la última clase y última lección de Epístola a los Gálatas. Yo quiero recordarles que en la página 50, 51 y 52 tiene una excelente introducción a la epístola que usted ya la ha leído, así que vamos simplemente a mencionarla de paso porque usted ya tiene conocimiento de eso y vamos a ir a los contenidos directamente. Estas iglesias son iglesias fundadas por el apóstol Pablo durante su primer viaje misionero, aunque él ya conocía previamente la región, porque luego de su conversión él va a relatar, y aquí en esta misma epístola, que él volvió a esas regiones, digamos a un tiempo muy reciente de su conversión, antes que Bernabé fuese a buscarlo a Tarso para integrarlo al ministerio de la nueva iglesia de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, porque va a aparecer otra iglesia en Antioquía de Pisidia. No confundir, se llaman Antioquía ambas, no están geográficamente muy lejos, pero no confundir unas y otras. ¿Por qué ciudades de Antioquía? Habían muchas más que dos también, si mal no recuerdo, 10 o 12. Antíoco Epífanes, líder griego, que digamos en el avance del imperio griego que era por allí, era tan vanidoso que cada ciudad que conquistaba le ponía su nombre. Entonces, de ahí fue quedando, y las que han ido quedando a través de la historia son Antioquía de Siria, bíblicamente con más protagonismo, y Antioquía de Pisidia. Dicho esto, vamos al capítulo 5, versículo 1, que es el núcleo, el texto áureo, o el texto clave de toda esta epístola. Lo leo, meditamos brevemente y luego oramos al Señor para comenzar esta clase. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este momento teníamos una controversia entre ley y gracia, muy fuerte. Incluso los hermanos cristianos que provenían del judaísmo no entendían muy bien esto de la gracia, les costaba mucho desprenderse del contexto religioso del Evangelio, y parece que había cierto vértigo, una tendencia a caer de esa libertad que se había producido. Pero en esta iglesia, mayoritariamente de gentiles, gente que viene de cultura griega y otras culturas, con algún elemento judío desde luego, pero estaban en ese vértigo, cayendo de esa libertad, introduciéndose nuevamente en formatos religiosos que no tenían mucho que ver con la esencia del Evangelio. Ahora, no estamos exentos en nuestro tiempo de esa misma tendencia, de ese mismo vértigo de perder esta libertad. Así que vamos a orar al Señor, que en el desarrollo de esta carta el Señor nos afirme en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, Señor. Venimos a ti para presentar nuestras vidas en esta clase, Señor, para valorar y agradecer la libertad con la que tu Hijo Jesús nos hizo libres. Señor, pero también queremos pedirte que nos ayudes a estar firmes en esa libertad, Señor, y que no tengamos la tendencia a volver atrás, como estos hermanos de Galacia habían vuelto atrás. Señor, que el desarrollo de esta materia, Señor, de esta clase en esta materia, nos afirme en esa libertad que Cristo, con tan alto precio, pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por asistirnos. Gracias porque tu Espíritu Santo es tan real hoy con nosotros, iluminándonos sobre esta epístola, como lo fue con Pablo, inspirándole para escribirla. Señor, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta carta, hermanos queridos, nos presenta a Cristo como a nuestra libertad, y ha sido llamada a través de la historia la carta magna de la libertad cristiana. Es algo así, no es algo así, es algo muy superior a actas de independencia de naciones, algo superior muy superior
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es algo superior, es la libertad cristiana, carta magna de la libertad cristiana. Muy bien, entonces procedemos. Página 53, comienza el análisis de la epístola y hay textos que usted ya los tiene leído, confío en eso, así que vemos que también nos dice así que en el saludo nada más es muy escueto, muy reservada comparándola con otras. Luego del saludo protocolar, diciendo que Cristo se dio en el versículo 4, capítulo 1, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él está en el saludo mismo, ya está instalando o lanzando los titulares del tema que va a desarrollar, la exaltación de Cristo como la fuente y dador de la gracia de Dios por la cual hemos sido libres. No hay halagos, comienza directamente. Si vamos a mencionar en términos futbolísticos, avanzó con los tapones de punta. Estoy maravillado de que tan pronto, versículo 6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No podríamos decir que cualquier similitud con nuestros tiempos es mera coincidencia. No es mera coincidencia. Es la obra del enemigo tratando de sacar a la iglesia del centro neurálgico de nuestra salvación, por gracia, por nuestra fe en la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema hoy. Hoy necesitaría la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia del siglo XXI, necesitaría ver esta como propia la carta, como que Pablo la haya dirigido a nosotros mismos. Tal vez no en lo particular, pero el cristianismo en sí hoy está plagado de estos aspectos que se denuncian en esta carta. Bien, hay evangelios diferentes hoy, pero Pablo va a decir luego en el versículo 7, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quienes pervierten. Vienen y quieren pervertir. Es muy fuerte esa palabra, pervertir, hermano. Perversión, pervertir el evangelio de Cristo. Más, fíjese lo que Pablo dice acá en el versículo 8 y luego 9. Él mismo se expone, le está dando herramientas a los hermanos de Galacia para que lo examinen, para que le tomen un examen, que lo pongan a prueba a él mismo. Porque dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo entre líneas Pablo? Mira, si a mí me mareo, si yo me mareo y me desvío de esta doctrina de la gracia de Dios, por favor, descárteme. Anatema. Anatema. Perdidos para siempre. Equivalente prácticamente a la misma palabra malditos. Si aún uno de nosotros fuera a vosotros con un evangelio diferente que el que les presentamos en primera instancia, por favor, descalifíquenos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un doble énfasis en ese ser descartado. Así que cualquier aparente evangelio está bajo esta calificación. Y nada más oportuno que en nuestro tiempo analizar y vivir por las verdades expresadas en esta epístola. O había dicho, si aún un ángel del cielo, bueno, qué difícil discernir, pero en el caso de que así fuera, no sería del tercer cielo ese ángel, sino de un poco más abajo, y usted comprende ya lo que esto significa. Ahora bien, Pablo se ve obligado a presentar su currículum vitae, u hoja de vida, como se le llama, porque está siendo cuestionado, y aún por su propia iglesia, o sus propias iglesias que él mismo ha fundado, con su equipo siempre, porque nunca trabajó solo, ahora le está pidiendo cartas de recomendación. Entonces, él tiene que sacar sus credenciales, por decirlo así, contarnos su historia, contarle a los hermanos de Galacia y a nosotros,
cómo fueron los pasos desde su conversión en adelante. Pero ¿sabe una cosa? El valor agregado, y no nos cobra IVA Dios por este valor agregado. Si Pablo no hubiera sido exigido y obligado a presentarnos su currículum, hoy no tendríamos acceso a la mayor parte de los datos de su historia como cristiano. Así que demos gracias a Dios por los aprietos en que se encontró Pablo. Bien, la defensa de su ministerio y del Evangelio, ¿no? He recibido el Evangelio no de hombre ni por hombre. Lo he recibido por revelación, dice el versículo 12, directamente de Jesucristo. Él está diciendo que desde el vientre de mi madre Dios me eligió, pero llegó un momento en que me llamó, me hizo responsable del llamado y me llamó por su gracia, en el versículo 15, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, fue a la presencia de Dios, pero luego sí consultó, estuvo 15 días con el apóstol Pedro, ahí se conoció con Jacobo, el hermano del Señor. Luego nos va a decir en el capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron, a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, es decir, tuvo una aprobación por la iglesia, por los ministros que le precedían en el Señor. Pero dice en el versículo 6 algo importante, que es para tenerlo en cuenta. Pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Solamente Pedro, Jacobo y luego, años después, la diestra como señal de compañerismo, al salir, digamos, a su primer viaje misionero, nada le agregaron, porque ya todo se le había revelado. Jesucristo mismo se lo había revelado. Entonces, lo que hicieron los otros apóstoles fue confirmar que lo que Dios les había dado a ellos era exactamente igual que lo que ellos habían vivido personalmente viviendo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso lo califica, y este versículo, el 6, es clave para que no hayan dudas sobre la calidad apostólica, el rango apostólico del apóstol Pablo. Aun cuando siempre lo vemos a él hablando como siervo de Dios, como Douglas o como Operete, que ya lo hemos analizado. Bien, entonces, si avanzamos, el Evangelio predicado por él era una revelación divina, y hay referencia de carácter moral. Los apóstoles le dieron la diestra como señal de compañerismo. Bien, en la página 53, el punto 4, si usted va siguiendo en las notas, dice que él estaba investido de suficiente autoridad como para reprender a Pedro públicamente. Fíjese 2:11 al 21, acá una lucha entre dos gigantes de la fe. ¿Usted se lo imagina a Pablo y Pedro discutiendo delante de todos por asuntos doctrinarios? Capítulo 2, versículos 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Acá tenemos un cisma en cierre, una división del cristianismo. Recién arrancando ya tenemos un posible conflicto insalvable. Porque era digno, era para condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hasta Pedro mismo, que en el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, defendió la postura de la salvación de los gentiles, ahora está vacilando, está deslizándose de la libertad con que Cristo le hizo libre. Y el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de él. Pablo tratándolo de hipócrita a Pedro. Inimaginable, hermano, inimaginable. Bien, ¿cómo hubiera sido usted a Pedro? Si yo hubiera sido Pedro, ¿cómo quedó? ¿Cómo queda mi corazón respecto a Pablo después de semejante confrontación pública?
Si me acompaña a 2 Pedro, capítulo 2, vamos a ver qué consecuencia dejó esto en Pedro. 2 pesos pesados, discutiendo de esta manera, con esta manera álgida, porque aún, fíjese, aún la amistad más cercana ante la pureza doctrinaria es mucho más importante la pureza doctrinaria. Bien, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro está diciendo esto, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A ver, el apóstol Pedro escribe esta segunda carta muy poco antes de su martirio. Y él, entendemos que más o menos en el año 67, la era cristiana, fue asesinado. Debe haber sido el mismo 67 o 66. Mencionamos que la carta a los Gálatas fue escrita entre el año 55 y 56. Han pasado varios años. Y Pedro, qué corazón tiene respecto a Pablo. ¿Cómo resolvían estos hombres sus grandes controversias? Con altura, con temor de Dios y en la presencia de Dios. No quedan consecuencias. Lo encontramos a Pedro recomendando los escritos de Pablo y dejándole una carta canónica como el amado hermano Pablo, y dice en casi todos sus escritos, porque sabemos que hay muchas más cartas que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero que no han sido guardadas. Han sido guardadas las que son inspiradas por el Espíritu Santo. No creo que las otras cartas hayan sido malas cartas de Pablo, pero suficiente el Espíritu Santo para clasificar lo que debía quedar en el canon de la Biblia. Bien, cierro este comentario. Hay una defensa y defensa de la salvación por la fe. En capítulo 3, 1 hasta el 5, por ahí se nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Acá ya es sin aceite, ¿no? Es sin solvente indoloro la inyección. Gálatas insensatos, es muy fuerte esta palabra. ¿Quién los ha seducido? ¿Qué mago les ha vendido espejitos y cintas de colores? Porque no puede ser. Insensato es falto de sentido, falto de razón. Una palabra muy dura. Tonto, necio, fatuo, sin sentido. Bien. Y comienza a argumentar, versículo 6 en adelante, con Abraham. Comienza a confrontar con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis capítulo 15, repetido en Romanos 4. Abraham no fue salvo por la ley, porque Abraham recibe la promesa y es circuncidado mucho antes de la ley. La promesa, la gracia de Dios funcionó para con Abraham. La gracia para con Isaac funcionó mucho antes de la ley. Es decir, que estuvieron bajo gracia. La ley se incorpora y estos datos históricos son añadidos a la ley con posterioridad. Quedan enmarcados dentro de la ley, pero sucedieron fuera de la ley. En la página 54, ya el pacto con Abraham es ratificado por la ley. Pero él fue justificado por la fe muchísimos años antes. Bien, punto 4 en página 54, argumento basado sobre la obra de Jesucristo, 3.3. Cristo asumió sobre sí toda la maldición de la ley. Ya mencionamos en el video anterior sobre 2 Corintios este tema. La relación entre la ley y la promesa. En 3.19 se nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, para poner un marco legal dentro de las transgresiones. Pero luego, en el capítulo 4, versículo 4, es el cumplimiento de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, y esto es maravilloso y liberador, hermano, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama desde nosotros, Abba, Padre. El único que se había atrevido a decirlo así en público fue Jesucristo, y cómo lo calumniaron al pobre cuando dijo papá, o Padre querido, o Abba Padre. Pero ahora se nos transfiere a nosotros como cuerpo de Cristo esta posibilidad, esta intimidad de decirle a Dios, papá querido, Abba Padre, esta intimidad y esta cercanía. Versículo 6, hay algo más para meditar ahí, porque en el capítulo 4, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En el versículo 19, Pablo hace una denuncia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como un parto muy complicado, o como un segundo parto repetido, para que vuelvan a entender desde el paganismo a la gracia. Y ahora los que venían del paganismo a la gracia están en el judaísmo y también tienen que ser traídos a la gracia nuevamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que esto sea para nuestra amonestación y que cuidemos de no deslizarnos, En el capítulo 4, versículo 28 al 31, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que hermanos que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. ¿Sabe? No somos hijos de la ley que esclaviza y persigue, sí somos hijos de la gracia para ser libres. Estoy pensando en ustedes, los alumnos. Pero si esto ya lo sabemos, usted estará pensando, sí, yo también lo sé. Pero ¿cuánto nos cuesta vivir por lo que sabemos? Por eso la misericordia de Dios tiene que estar siempre cerca, nosotros cerca de la misericordia de Dios. En el capítulo 5 ya hemos leído el versículo 1, pero desde 1 y capítulo 6 se nos habla, ¿no es cierto?, de si queremos ser salvos o tenemos que guardar toda la ley o nada. 5, 1 al 3, lo tomo desde el 2 porque el 1 ya lo hemos leído. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, esto da para una clase, este versículo da para una clase completa. Pero sé que usted ya conoce, ya está avanzado en esto también. Bien, es o la ley que condena o Cristo que nos da libertad. Y ahí está, bajo nuestra única decisión, nuestra responsabilidad personal, elegir si vamos a seguir viviendo en el Evangelio que hemos creído por la fe, o vamos a incorporar elementos de la ley en nuestra vida cristiana. Bien, capítulo 5, versículo 10, a pesar de esa realidad presente, de esa, podríamos decir, apostasía, le dice, versículo 10, capítulo 5, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Versículos 11 y 12, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mire, este versículo 12 es para analizarlo y para dejar volar un poquito la imaginación, hermanos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está hablando de la circuncisión. Usted asocia, hermano, no va a ser prudente que yo hable en este video así. Usted asocia circuncisión, cortar el círculo, y Pablo dice, ojalá se mutilasen.
Imagínese usted en qué está pensando Pablo. Tan grave es esto de volver a la ley, y ojalá se ampute, se mutile. No usar la libertad, nos va a decir luego, como libertinaje. No usar la libertad como libertinaje. La libertad cristiana se abusa si no hay amor, porque la auténtica libertad es un servicio mutuo. Amaos unos a otros y servir. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de la ley, el amor. Bien. En el versículo 19, el capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne y da una triste lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted las cuenta, va a encontrar 3 grupos de 6 cada uno. Le dice algo, 6, 6, 6, las obras de la carne, en plural. Pero luego nos viene con la gran noticia, más el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu. Por ahí se habla de los 9 frutos. No, es un solo fruto. Yo quiero compararle. Imagínense una mandarina. ¿Cuántas mandarinas son? Si yo pongo delante de usted una mandarina. ¿Cuántas frutas son? Una sola fruta. Pero usted la pela, encuentra que adentro hay cascos, ¿sí? Son cascos de un mismo fruto. Por eso el fruto del Espíritu es singular. Pero está compuesto de distintos cascos. Ahora, volvamos un poquito a la mandarina. A una naranja, un cítrico, cualquier fruta de estos que tiene cascos dentro de su primera presentación. Ahora, usted encuentra un casco bien maduro, amarillo y dulce, y otros que todavía está en proceso de maduración, agrio. No, encontramos todos los cascos de esa fruta a un mismo nivel de maduración. Entonces no existe esta posibilidad de que en esta parte del fruto estoy crecido y en la otra no. O crecemos en todo el fruto o no crecemos. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, cuando estamos creciendo y madurando uniformemente espíritu, alma y cuerpo, no hay ley que pueda condenarnos. Y esto es liberador, hermanos, para nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. La libertad en Cristo no es para nuestra vanagloria, no es para sentirnos mejor que otros, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6, nos aproximamos ya al final. Decíamos, si el Espíritu gobierna, hay fruto. Si la carne gobierna, hay... Cuéntela, después lo analiza usted, un paralelo con el número clave 666. Bien. Sobrellevar la carga de los unos de los otros. Siempre hay alguien que tiene menos fuerza que nosotros, y siempre hay alguien que tiene más fuerza que nosotros, y siempre tenemos más fuerza que la que creemos tener. Bien. Llegando al final, nos dice Pablo en capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para el mundo estoy muerto, el mundo para mí está muerto. No ejerce sobre mí ningún atractivo, porque el único atractivo que tengo es vivir conforme a la libertad de Dios, conforme a la regla de esta nueva creación. El verdadero valor es la nueva creación, el nuevo nacimiento. Y versículo 17: de aquí en adelante nadie más me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Era cuestión de sacarse la camisa y mostrar su espalda, y ahí estaban las marcas de su apostolado, el padecimiento, el sufrimiento. No me molesten más poniendo en duda mi ministerio.
nos ha escrito, nos ha desarrollado su currículum vital. Por último dice, bueno, si no están conformes con esto, el problema es de ustedes. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. A partir del versículo 11, todo viene escrito por su propia mano. Ahora, una bendición final. Así como no hay abusos y felicitaciones al principio, este final, esta bendición apostólica, es muy escueta también, muy cortita. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, pero es muy profunda, es muy profunda. Muy poco aceite en la despedida final, como lo hubo al principio. Pero yo tengo esperanza respecto de vosotros. Todavía cree en esa iglesia que se ha deslizado. Dios sigue creyendo en nosotros, no importa si nos hayamos deslizado o ya caído. Pero ahí está esta oportunidad, que la carta a los Gálatas, que el Espíritu Santo en esta carta nos invita, nos seduce en el sentido hermoso de la palabra. Un saludo muy sintético, muy protocolar, poco aceite, aunque con una gran bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con vuestro espíritu, para que desde allí adentro comiencen a generarse todas las virtudes. Hay una nota adicional que yo le recomiendo que usted medite, de 4 acepciones distintas de la palabra carne. No tenemos tiempo para verlo ahora, pero lo recomiendo. Queridos hermanos, hemos llegado al final del desarrollo de esta materia. Luego por WhatsApp vamos a estar intercambiando algunas directivas. Pero gracias por su paciencia y oramos para terminar Epístolas Paulinas 1 agradeciéndole al Señor. Sé que por esta modalidad pueden haberse omitido algunos contenidos o algunos aspectos devocionales muy ricos, pero usted tiene las notas y usted tiene su Biblia. No pierda nada de lo que Dios tiene para darle. Oramos para concluir la materia. Señor, te agradecemos profundamente, Señor, con todo nuestro corazón y desde nuestro espíritu, Dios. Tanta misericordia para con nosotros, tanta confianza en nosotros a pesar de nosotros. Señor, qué grande es tu fe en nosotros. Admirable que confíes en nosotros y que nos hayas invitado a entrar en tus labores. Gracias por el desarrollo de la materia. Te pido una bendición especial, Señor, sobre cada uno de los alumnos, Señor, sus familias, sus iglesias, Señor. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre el espíritu de cada uno, como en esta bendición apostólica todos hemos recibido. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, en Cristo. Amén.